el Señor les bendiga, amada iglesia. Es una bendición el poder estar en este lugar, adorando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Sea bienvenido a la casa de Dios. De igual manera, los hermanos que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas, que el Señor les bendiga. Les voy a invitar, hermanos, a que abramos nuestra Biblia y lo vamos a hacer en el libro de Filipenses 1:21. Gloria a Dios. Filipenses 1:21. Gloria a Dios. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar. Sin duda tú estás aquí, Señor, y te pedimos, Padre, que en esta tarde seas tú, mi Dios, hablando a nuestra vida. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Tú conoces, Padre, de la manera, Señor, que tu pueblo y cada uno de nosotros necesita. Habla, Padre, conforme tu voluntad y conforme tu misericordia. Y ayúdanos, Padre, a poder ser, Señor, hacedores de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vuelvo a leer el versículo, hermanos, y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo, hermanos, de que más de alguna vez habíamos escuchado este versículo. Es bien mencionado, hay alabanzas que dicen de este versículo, hay coritos que nos dicen de este versículo, pero yo pensaba, hermanos, mientras estudiaba este versículo de la palabra, que son palabras que tienen peso. No es solo, hermanos, una simple frase, sino que son palabras que tienen peso. Decir, hermanos, esta expresión dice muchas cosas. Y a veces, hermanos, como que a veces la repetimos solo por repetir. Como decía alguien por ahí, que en el momento que más mentimos es cuando estamos cantando. Porque cantamos y a veces ni sabemos lo que estamos cantando. Uno en las alabanzas le está diciendo al Señor: Señor, yo sí iré a donde tú me mandes. Y a las horas de las horas, cuando le dicen que vaya, no quiere ir. Ay, pero aquí en la adoración, usted le dice al Señor: yo iré, vea, yo sí haré. Pero, hermanos, tenemos que tener cuidado lo que sale de nuestra boca. Porque a veces estamos, hermanos, en nuestra emoción, estamos hablando cosas que al final no las estamos cumpliendo. Y pensaba en este versículo, y qué bonito, hermanos, ese corito que dice: y si vivimos, para Él vivimos. ¿Y cómo se canta en mi reunión familiar la cantamos bien seguido? ¡Qué bonito! Pensar, hermanos, de que si vivimos, somos del Señor, y que si morimos, también somos del Señor. Pero, hermano, me preguntaba yo, ¿qué de verdad, hermanos, en nuestra vida estamos viviendo para Dios? Y sabe de que me emocionaba tanto leer, hermanos, estos versículos, porque veo a un hombre, hermanos, un hombre que tenía carácter. Veo a un hombre, hermanos, de que amaba a Dios. No solamente quedarme en este versículo, sino leer todo el capítulo 1. Nos da a demostrar un Pablo, un hombre, hermanos, que sabía dónde estaba y sabía para dónde iba. Y todos nosotros, hermanos, en algún momento o siempre admiramos al apóstol Pablo. Porque era un hombre, hermanos, cosa seria. Como molestamos ahí con unos hermanos, este sí era otro nivel. Pablo era otro nivel. Y vemos, hermanos, y a mí me encanta ver, hermanos, este amor de este hombre.
Este amor, hermanos, de Pablo hacia su Dios. Vemos, hermanos, cuando Pablo, hermanos, sabemos que era un perseguidor de la iglesia. Este hombre, hermanos, no era cualquier cosa. Este hombre era un perseguidor de la iglesia, pero Dios y su misericordia lo llamó a que no fuera un perseguidor, sino que fuera un predicador de la palabra de Dios. Mire qué bonito, como muchos de nosotros. Dios nos ha llamado a que prediquemos la palabra de Dios. No muchos, sino que a todos. La palabra fue explícita y dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, hermanos, que todos tenemos el compromiso de predicar la palabra de Dios. No es solo, hermanos, no es solo a los líderes, no es solo a los supervisores, no es solo al pastor. No, desde que usted conoce a Cristo, también, hermanos, es su deber predicar la palabra de Dios. Pero pensaba, hermanos, en ese momento de que Pablo andaba de perseguidor de la iglesia. Y podríamos decir, hermano, que en el momento que Pablo andaba como perseguidor de la iglesia, Pablo no vivía para Cristo. Pablo vivía para la ley. Porque lo que Pablo estaba defendiendo, hermanos, era la ley. Él creía que estaba haciendo las cosas bien, pero no las estaba haciendo bien. Pero Dios en su infinita misericordia viene y lo llama. Y tiene un encuentro especial con Jesucristo. Y sabemos la historia, hermanos. Dios, ¿verdad?, lo llama en ese momento. Y pensaba, hermanos, que en ese momento Pablo murió para él mismo. En ese momento que Pablo fue llamado, Pablo murió para sí mismo, pero vivió para Dios. Mire qué bonito. Todo el Pablo antiguo se acabó cuando conoció a Cristo, cuando tuvo un encuentro personal con Cristo. Todo cambió, su manera de pensar cambió, su manera de ser cambió. Y ahora, hermanos, tenía que estar con los que él quería matar. Y pensaba, ¿creen que para Pablo fue fácil, hermanos, esa transición? Yo me imagino que no, quizás Pablo pensaba muchas cosas. Y aún la gente le tenía miedo, porque pues él era los que mataba, vea, los que predicaban. Y ahora el que mataba ya no iba a matar más, sino que iba a predicar la palabra del Señor. Y desde entonces Pablo se dio cuenta que había nacido para Cristo. Y todo fue transformado. Vemos, hermanos, que desde ahí fue otro Pablo. ¿Cómo nos irá a nosotros? Desde que tuvimos, hermanos, el encuentro con Jesucristo, tuvo que haber un cambio en nuestra vida. Y como dice el mismo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y así debería de ser, hermanos. Y me encanta si nos ponemos a ver la vida de Pablo. Es que este Pablo, hermanos, era cosa seria. A mí me sorprende y digo yo, todo lo que un hombre puede hacer cuando su confianza plenamente está en Cristo. Porque, hermanos, si nos ponemos a ver la vida de Pablo, es impresionante cómo Pablo, hermanos, pasó muchas circunstancias, pasó muchas pruebas, muchas dificultades, y él siempre estaba gozoso, hermanos. Él siempre estaba dándole la gloria a Dios. Él siempre estaba alabando a su Dios. Y pensaba, hermanos, Pablo, un hombre entregado a Dios. Un hombre, hermanos, que en un momento de su vida dice las palabras en este versículo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vengo, hermanos, y me pregunto, ¿dónde creen, hermanos, que estaba Pablo en el momento que escribió estos versículos? Dice la palabra de Dios que Pablo estaba en la cárcel. En la cárcel estaba Pablo, y aún en la cárcel él estaba diciendo el vivir más. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mire, hermano, me pongo a pensar, hermanos, el nivel, hermanos, que Pablo estaba de conexión con Dios. Y como él en la cárcel puede decir, para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Y vemos unos versículos todo desde el capítulo 1, que él empieza, hermanos, a animar a la gente, a animar a decirle, ¿verdad?, que no dejen de buscar a Dios. Y este hombre estaba en la cárcel, hermanos. Por eso vuelvo y repito, es que Pablo sí era otro nivel. Aún en medio de su dificultad, él seguía animando. Aún en medio de su dificultad, él seguía creyendo en su Dios. Y me preguntaba, ¿qué significa, hermanos, vivir en Cristo? Pablo vivía para Cristo. Pablo, hermanos, todo lo que hacía Pablo era para Dios. Todo su entorno era para Dios. Todo lo que él pensaba era para Dios. Todo lo que él hacía era para agradar a Dios. Y él con todo, hermanos, autoridad, con toda, hermanos, seguridad, podía decir, para mí el vivir es Cristo. A veces, hermanos, usted y yo cantamos y decimos, para mí el vivir es Cristo. Pero en realidad, hermanos, Cristo vive en nosotros. Pero en realidad, hermanos, nuestro mundo, nuestro entorno gira alrededor de Cristo. Porque a veces, hermanos, esta frase, el vivir, para mí el vivir es Cristo, solo lo hacemos como las personas políticas. Solo lo hacemos como una frase y no le tomamos la validez que esa frase debería de tener. Me recuerdo una frase muy sonada cuando uno de los presidentes iba a ser elegido. Y me recuerdo que decía, las mujeres ya no van a estar solas. ¿Se acuerda usted y sabe de quién le estoy hablando? Las mujeres ya no van a estar solas. Y ahí siguieron solas un montón de mujeres. Vea que no se cumplió. No tenía validez. Era solo una frase, solo por decir, porque quería ganar la presidencia. Hermanos, a veces usted y yo somos igual, ¿verdad?, que a ese presidente. Solo decimos, para mí el vivir es Cristo, pero solo como una frase sin validez. Porque en realidad, ya en nuestro diario vivir, Cristo no vive con nosotros. Cristo no vive en nuestra vida. Nuestra manera de vivir no es conforme a la voluntad de Dios. Y estamos como este presidente. Solo por decir una frase, porque todos lo dicen, lo voy a decir yo. No, hermanos, tenemos que ver, hermanos, lo que este versículo significa para nuestra vida. Y que si en realidad nosotros lo estamos cumpliendo. Vivir en Cristo, hermanos, significa que Cristo es el centro de nuestra vida. Vivir para Cristo, hermanos, es que Él es nuestra meta. Es que Él es nuestra esperanza. Es que los planes que tenemos son también los planes de Cristo. Es que todo nuestro entorno gira sobre Cristo y en Cristo. Nada de lo que nosotros hacemos, hermanos, está fuera de Cristo. Eso significa vivir para Cristo. Usted y yo sabemos, hermanos, de que Cristo más nada es todo. Porque Cristo es todo. Pero si lo tenemos todo y no tenemos a Cristo, entonces no tenemos nada. Y es así. Usted y yo no podemos tener nada, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermanos. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Buscamos los intereses de Dios. Cuando Cristo vive en nosotros, nosotros buscamos no los intereses propios. Y pensad, hermanos, que estamos en un tiempo donde corremos para todos lados. Nos afanamos por cuantas cosas pensando en el bienestar propio. Y en esas carreras se nos olvida, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros. Se nos olvidan lo que a Dios le interesa. Porque andamos por la vida, hermanos, preocupados por todo. Queremos, hermanos, quizás tener la más grande casa, la casa más grande. Quizás queremos tener bienes materiales. Pero se nos olvida, hermanos, que lo principal en la vida del ser humano es Cristo.
es su obra, es su servicio. Se nos olvida porque andamos afanados en todo, menos en nuestra vida espiritual, menos en los quehaceres de Dios. Me recordaba, hermanos, la historia que leía la vez anterior de aquel hombre que se fue y dejó a su criado. Y el criado, bien contento, empezó a construir para él, pero la mansión de su jefe la dejó tirada. Cuando el jefe vino, encontró monte por todos lados, descuidada. Y cuando va a la casa del empleado, ¿verdad?, la encuentra bien bonita, bien pintada, bien cuidada. Y el jefe se pregunta, ¿y qué pasó aquí? Es que el empleado, hermanos, se puso a ver por lo suyo. Y lo que tenía que ver no lo vio. Y así estamos muchos de nosotros. Estamos viendo por nuestra vida, por nuestras cosas, por lo material. Y la obra de Dios la hemos dejado a un lado. Ay, pero cuando decimos este versículo, para mí es vivir es Cristo, nos anotamos. Cuando en realidad, hermanos, no estamos viviendo para Cristo. Estamos viviendo para nuestra carne. Estamos viviendo para lo material y no estamos viviendo para Cristo. Tengamos mucho cuidado. Me encanta mucho, hermanos, porque Pablo vivió para Cristo. Pablo nos demostró que sí se puede vivir para Cristo. Y es ahí, hermanos, donde se nota para quién vivimos. Fíjese que a veces no, yo vivo para Cristo, pero a usted se le nota para quién vive. A unos se les nota que viven para Cristo, pero a otros se les nota que viven para sus quehaceres, para sus cosas. Y allá, si le queda tiempo, hace la obra de Cristo. Y cuando la palabra del Señor nos dice que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido, pero son cosas que no las entendemos. La mayoría de personas viven para ellos mismos. Pablo, preso, escribe con gozo porque su prisión ha servido como lo más importante. Pensaba, hermanos, en otro versículo que dice Pablo en Filipenses 3:7, que dice de la siguiente manera: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Un poderoso versículo. Pero cuántas cosas, dice, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es que mire, hermano, cuando Pablo conoció a Cristo, vio que todo lo de este mundo es basura. Y que lo único que importaba era el conocimiento de Dios. Que lo único que importaba era, hermanos, tener a Dios, el poder servirle, el poder andar en sus caminos. Eso era lo más importante para Pablo. ¿Qué es lo más importante para ti, amado hermano? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Será que lo más importante es Cristo en nuestra vida? ¿O será que lo más importante es mi negocio? ¿O será que lo más importante, hermanos, es mi trabajo? Es mi vida allá afuera. Dice Pablo, todo esto lo he estimado. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado como pérdidas. Las he estimado como pérdida, dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo había entendido todo, hermanos. Pablo había entendido que de este mundo nada nos vamos a llevar.
que lo único, hermanos, que va a valer es si usted tiene a Dios en su corazón. Es que si usted y yo le fuimos fiel a Dios. Es que si usted y yo ocupamos nuestro tiempo para Dios y vivimos para Él. Esto, hermanos, es el todo del hombre. Servir a Dios, buscarle. Y me encanta, hermanos, porque Pablo, hermanos, todo lo que a él le pasaba era para Dios. Todo giraba en torno a Dios. Todo. Ya les comenté que en ese momento él estaba en la cárcel, pero no vemos a un Pablo llorando, no vemos a un Pablo preocupado, no vemos a un Pablo que ya no hallaba qué hacer. No, este hombre en la cárcel estaba gozoso. Este hombre en su dificultad alababa a Dios. Porque Dios era su todo. Mire, iglesia, Dios tiene que ser nuestro todo. Y el hecho, hermano, de que Dios sea nuestro todo, no quiere decir que no vamos a pasar dificultades. ¿Cómo no? Las vamos a pasar. Pero hay algo que la iglesia y cada uno de nosotros tiene que entender. Es que cada dificultad que usted y yo pasamos tiene propósito en nuestra vida. Tiene propósito en nuestra vida. Nada es por gusto. Hace poco, hermanos, el Señor me hablaba por medio de una hermana y me decía, ¿cuántas cosas has pasado, verdad? Me decía. Pero mira que cada cosa, cada proceso que has pasado ha sido mi voluntad. Fue fuerte, hermanos, para mí. Porque hay dolores que nosotros no los queremos pasar. Hay situaciones que nosotros no las quisiéramos pasar. Y me dijo el Señor, pero ha sido porque yo quiero transformarte. Mire qué bonito. Hay cosas, hermanos, que Dios permite que pasen en nuestra vida para transformarnos. Y hay otras que Dios permite que pasen en nuestra vida para glorificar su nombre, hermanos. Para que su nombre sea exaltado por medio de nosotros. Y esto es lo que le sucedía a Pablo. Se recuerda cuando estaba allá, ¿verdad? Pablo y Silas. Dice la palabra de Dios que cantaban alabanzas a Dios. Estaban ahí no por malos. Ellos estaban en la cárcel no porque eran malos, no porque habían cometido alguna cosa, no. ¿Cuál fue, hermanos, el error o el pecado o lo que le atribuían? Porque sacó un demonio. Porque andaba haciendo lo bueno. Por eso es que lo tenían preso. Pero él, hermanos, en ningún momento se quejó. Ay, Señor, si yo te ando sirviendo, ¿y por qué me pasa esto? Como nosotros muchas veces. Creemos, hermanos, que porque servimos, que porque hacemos, estamos blindados. Y no, iglesia, no estamos blindados. De repente vamos a pasar dificultades. De repente vamos a pasar, hermanos, pruebas, procesos. Pero que todo eso no nos quite de vivir para Cristo. Porque esto es lo que hacía Pablo, hermanos. Me gusta mucho en el versículo, ahí en el 1:12, dice de la siguiente manera. Quiero que sepáis, hermanos, dice, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Ha sido necesario que pase esto, pero no quejándose. Sino gozoso. Esto que estoy preso ha servido para que el evangelio siga progresando. Mire qué bonito, hermanos, y es donde me sorprende y digo yo, ¿cuánto nos falta? Porque a veces una media, hermanos, un dedo nos duele. Ay, Señor, porque a mí el pelo nos duele y ya estamos reclamándole al Señor.
Y Pablo, hermanos, estaba pasando dificultades. Estaba ahí, hermanos, pero este hombre estaba gozoso. Y es que, mire, hermanos, el que vive para Cristo no deja de estar gozoso. No deja de estar gozoso. Porque sabe que no está solo. Porque sabe que Cristo ahí está. Porque sabe, hermanos, de que lo que está pasando tiene un propósito. Y qué bonito como Pablo les dice que las cosas que le han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Sabe qué le interesaba a Pablo? El progreso del evangelio. Que el evangelio se siguiera engrandeciendo. Ese era el interés de Pablo. Que el evangelio se siguiera predicando, que el evangelio que se siguiera hablando de Jesucristo, que se siguiera, hermanos, hasta lo último, vea. Ese era el interés de Pablo. A Pablo no le importaba su situación, sino que él no estaba afligido porque estaba encarcelado. Él estaba contento porque estaba viendo, estaba escuchando que el evangelio del Señor seguía creciendo. Y pensaba, hermanos, que hoy en día hasta como que eso lo estamos perdiendo. Antes, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Se sentía, hermanos, el poder hablar de Cristo. Y hoy yo felicito a aquellos que todavía lo siguen haciendo, pero hay una buena parte que nos hemos quedado estancados. Que como les decía, estamos preocupados en nuestras cosas, pero no en el reino de Dios. No que el reino de Dios se siga extendiendo. Y esa era la preocupación de Pablo. A él, hermanos, no crea, hermanos, que solo llegaba ahí a la cárcel y no le hacían nada. No, si muchas veces, hermanos, lo maltrataron. Pero él aún así se seguía gozando. Él aún así, hermanos, seguía queriendo, hermanos, que el evangelio se siguiera predicando. Nada lo pudo detener a este Pablo. Dios, hermanos, busca su gloria en nuestras adversidades. Solo que nosotros tenemos que entender cada proceso. Porque a veces, hermanos, a veces son pruebas, a veces son procesos que el Señor permite que pasemos. Y a veces, hermanos, son consecuencias también de nuestras acciones. Entonces, hay que ver también, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, no, pero es que yo estoy sufriendo como Pablo, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Alguna facturita le están pasando? ¿O nos están pasando? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Porque pues Pablo, él estaba sufriendo por amor a Cristo. Él estaba sufriendo, hermanos, por amor a que el evangelio se siguiera predicando. Porque para él, el vivir era Cristo. Y él, hermanos, todo era Cristo. Escuchaba por ahí a un hermano decir que en la cárcel, a cada 6 horas, movían de soldado para que cuidara a Pablo. Y decía el hermano, a cada 6 horas. ¿Y usted cree que el soldado que estaba a la par de Pablo no era evangelizado por Pablo? Si es que ese Pablo no perdía el tiempo, hermanos. Ese Pablo, persona que llegaba cerca y le hablaba de Cristo. Igualito que nosotros, vea. Igualitos. Cada persona que se nos sienta, le preguntamos, quizás va a llover ahora, vea usted. Y no le predicamos de Cristo. Pablo vivía para Cristo, su vivir era Cristo. Lo que había en su boca era Cristo. Él no podía hablar de otra cosa. Él no había otra palabra en él. Él no hallaba que más hablar como nosotros que hablamos de todo menos de Cristo. Él no hallaba que otra cosa hablar. ¿Sabe por qué? Porque lo más grande en su vida era Cristo. Y desde ahí, hermanos, se nota, ¿será que vive Cristo en nosotros? ¿Será que para nosotros el vivir es Cristo? Escuchaba, hermanos, una historia de unos misioneros que dice de que fueron a un lugar a predicar la palabra, pero como en la selva.
Y la gente allá pues no entendía su lenguaje ni nada. Y era gente agresiva. Y cuando los misioneros llegaron al lugar, las personas de aquel lugar los atacaron. Y iban 5 misioneros y los 5 murieron en ese lugar. Pero la gente se preguntaba, hermanos, ¿por qué los misioneros no se defendieron? Porque en las maletas que los misioneros llevaban armas para que ellos se pudieran defender si la tribu se venía contra ellos. Pero los misioneros no se defendieron. Y la gente que los mandó llegaba a la conclusión que los misioneros, teniendo las armas, no se quisieron defender. Porque ¿de qué servía, hermanos, ellos poderse defender si después ellos no iban a poder predicar que al Cristo y que es un Cristo bueno? Porque ellos habían llegado a matar a la gente. Entonces, los misioneros prefirieron morir para que otra persona viniera y predicara el evangelio en ese lugar. Murieron, hermanos, como mártires, porque en realidad ellos no quisieron hacer el mal. Ellos prefirieron la muerte. Ellos prefirieron, hermanos, el morirse y que hubiese oportunidad a otra persona que les enseñase de Jesús. Porque si ellos en ese momento agarraban sus armas, iban a matar a mucha gente. Y que Dios iban a predicar después, no tenía lógica. Entonces ellos prefirieron, hermanos, morir ellos para que el evangelio siguiera creciendo. Es necesario, hermanos, que nosotros muramos a la carne para que el evangelio siga creciendo. Para que el evangelio siga creciendo en nuestra vida. Porque el primer lugar donde el evangelio tiene que crecer es en nosotros. Para poder ir y predicar, hermanos. Porque a veces, hermanos, usted y yo podemos predicar. Pero a veces, hermanos, Cristo no vive ni en nosotros. Y andamos predicando a un Cristo que no en nuestra vida vive. Que nuestra vida no está conforme a lo que Él quiere. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque si hay algo que Dios quiere es vivir en nuestra vida, es que nosotros vivamos para Él y que eso mostremos a la gente. Mire qué bonito Pablo, la gente lo vio siempre gozoso, la gente lo vio siempre animoso, la gente lo vio siempre queriendo hacer la voluntad de Dios y gracias a eso la gente se animaba y seguía predicando el evangelio, hermano. Pero imagínense que lo vean a uno, vea que una media prueba y ya no. ¿Qué cree que va a hacer la demás gente? Pues no, ese Dios que usted tiene no es poderoso. Pues no, ese Dios que usted tiene no es grande. Cuando en realidad nuestro Dios sí es grande, hermano. Morir, nuestro anhelo de vivir, hermanos, que sea para hacer la obra de Dios. Pregúntese, hermanos, ¿cuántos años le gustaría a usted vivir? 150, 100, 70. ¿Cuántos años le gustaría a usted vivir? Y si usted dice quiero vivir 70 años, ¿para qué quiere vivir esos 70 años? Porque mire, hermano, yo he escuchado a gente que dice, yo le digo al Señor que me dé más vida para ver a mis hijos grandes. Y está bueno. Pero nunca he escuchado, o bueno, quizás yo nunca he escuchado a alguien que diga, yo quiero vivir tantos años para servir, para predicar, para llevar. Nunca he oído eso. Bueno, yo vea. Yo no sé si usted lo ha dicho, yo no se lo he oído. Poca gente piensa en vivir bastante, pero pensar que esos años los quiere para agradar a Cristo. La mayoría, no, que me dé más años para ver grande a mis hijos. Y está bien. Creo que el anhelo de toda madre es eso, de todo padre es eso. Pero más que todo eso, hermanos, debemos anhelar vida, pero para servir a Dios. Pero para buscar a Dios, pero para agradar a Dios. No, Señor, yo quiero vivir 70 años, pero no hay chispa. No se nos nota que sea para Cristo. Queremos vivir tantos años, pero
saber para qué, vea. Decía un anciano por ahí, le estaban celebrando los 100 años de vida. Y le preguntan, ¿cuál es su deseo? Y él dijo, que Dios me dé muchos años más. 100 años le estaban celebrando. Pero cuando preguntó cuál era su deseo, dijo que quería muchos años más. Mire, hermano, yo me ponía a pensar en esta persona. ¿Para qué tantos años? Si uno cuando ya está anciano, ya ni moverse puede. Yo le decía por ahí a mi esposo un día, yo le digo al Señor que me quiero morir pollona, le digo yo. Y me dice mi esposo algo molesto. Ve, no, me dice. No le digas eso. Pero es que llegar anciano y si no tengo ni quien me cuide y yo ya pensando, vea. Y no, quiero morirme pollona, le digo yo. Pero sabe que también es el anhelo. Yo le decía también a otra persona por ahí, yo le digo al Señor que hoy que tengo fuerzas le voy a servir. Que hoy que puedo andar para arriba y para abajo le voy a servir. Porque ya cuando solo arrastre los zapatos, ya voy a poder decir, ahora voy a orar. Porque mire, hermano, hay muchos ancianos que tal vez no sirven en ninguna área, pero son de oración. Y por esos ancianos está sostenida esta obra, hermanos. Por esa oración de esos ancianos. Y que el Señor les bendiga. Pues le digo a mi mami, ya cuando ya si el Señor me permite vida y me deja hasta allá, le digo yo, más me voy a unir al grupo de oración. Pero hoy que tengo vida, hoy que tengo fuerzas, voy a hacer. De repente me dicen, hermana, ¿cree que va a hacer esto? Yo voy, hermano, ¿sabe por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. No sé para usted. Mire, hermano, y yo le decía a alguien por ahí, esto es lo que me enseñó mi madre. Mi madre me enseñó a servir. Mi madre me enseñó que a Dios, hermano, se le sirve. Y yo disfruto hacer esto. Yo disfruto servirle al Señor. De repente ando ahí algo cansada. Pero qué galán me acuesto. Qué galán duermo. ¿Sabe por qué? Porque hice la voluntad de Dios. No llegué ni al siervo inútil, pero algo hice. Y esto, hermano, debería de ser el anhelo de todos nosotros. Que nuestra vida sea para Cristo. Que todo lo que nosotros hagamos sea para Cristo. Hoy que tenemos fuerza, no espere, hermanos. Ya, cuando me jubile voy a servir al Señor. No, hermano. Ya jubilado, ya no. Ya la fuerza se le fue. Ya uno no tiene la misma fuerza de joven. Oye, hermanos, que usted está joven, que tiene fuerzas, que tiene salud, sírvale a Dios, viva para Cristo. Hagamos como Pablo hizo, que el vivir para él era Cristo. Y el morir, dice, es ganancia. Morir es ganancia para nosotros, hermanos. Cuando nosotros partamos, hermanos, ya no va a haber llanto ni dolor. Ya no van a haber enfermedades. Ya no le van a doler las rodillas. Ya, hermanos, ya no va a haber ninguna cosa, ¿verdad? A este mundo, allá va a ser todo gozo, allá va a ser todo paz, allá va a ser todo plenitud. Así que, hermanos, como dice este versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted y yo vivimos para Cristo, no le temamos a la muerte. No le temamos a la muerte porque nuestra vida está segura en Cristo. Porque si morimos, vamos a irnos para Cristo, con Cristo. Y dice Pablo en esos versículos que hemos leído, en el 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo estaba como que, no me quiero ir con Cristo o me quiero quedar aquí. Pero él mismo dice, es mejor irse con Cristo. Es mejor estar con Cristo. Pero si me voy a quedar aquí, que sea para provecho de la obra del Señor.
Mire, hermano, si estamos con vida, si Dios nos ha permitido este día, que sea para provecho de la obra del Señor, que sea para provecho de nuestra vida espiritual, que sea para provecho del evangelio, hermanos. Decía, hermanos, por ahí un niño tenía una monedita y llegó a una tienda a comprar y ya la tienda estaba por cerrar. Y el señor de la tienda cerró, para que ya nadie entrara. Y el niño, algo ansioso con su monedita, miraba los dulces para acá, miraba los dulces para acá. Y no hallaba qué dulce comprar. Y le dice el dueño de la tienda: apúrate, ¿qué vas a comprar? Ay, espérese, señor, le dijo, que con esta moneda tengo que comprar el mejor dulce, le dijo. Mira, hermano, usted y yo solo tenemos una vida. Y con esa vida tenemos que decidir lo mejor. Porque no hay otra vida. Solo es una. Como ese niño, una monedita. Y él quería comprar el mejor dulce con esa monedita. Usted y yo tenemos una sola vida. Y tenemos que escoger lo mejor para esa vida. Porque solo es una. Y lo mejor que el ser humano puede escoger es vivir para Cristo. Con esta vida que tenemos, escojamos vivir para Cristo. Aprovechemos esta vida que es una, viviendo para Dios. Estamos aquí, hermanos, sirvamos al Señor. Y cuando nos toque morir, vayámonos alegres, hermanos, que hicimos la voluntad de Dios. Que no llegamos, como dicen, al siervo inútil, pero hicimos algo, pero tratamos de hacer la voluntad de Dios. Recibamos con gozo, ¿verdad?, el momento de nuestra partida, porque, hermanos, porque ahí estaremos viendo nuestra esperanza. ¿Por qué luchamos usted y yo, hermanos? ¿Por qué nos queremos salvar? Porque queremos ver a Cristo. Porque queremos, hermanos, estar un día en esas bodas del Cordero. Entonces, que nuestra vida cada día sea para Dios. Que todo nuestro entorno sea para Dios, hermanos. No estemos, como el anciano, muchos años más. No, hermano. Los pocos que nos quedan, porque nadie sabe cuántos años va a vivir. Los pocos o los muchos que nos quedan, que sean para Cristo. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Así, hermanos, no sé si nos visitan personas que no tengan a Cristo en su corazón. O si se han alejado de Dios, quizás se ha dado cuenta que usted no ha estado viviendo para Cristo. Y que la vida solo es una. Y que de repente la podemos perder. Porque la palabra dice, hermanos, de que esta vida es frágil y que de un momento a otro se puede acabar. Y si quizás no se ha dado cuenta o se ha dado cuenta de que quizás no está viviendo para Cristo, hoy es el momento de decirle a Dios: voy a vivir para ti. Porque lo mejor que el hombre puede tener es a Cristo en su corazón. Pueden tener bienes, pueden tener cualquier otra cosa, pero si no tiene a Dios, no tiene nada. Si no hay, pues vamos a los anuncios. Y el primero de ellos dice que este sábado 27 de julio tenemos tiempo con Dios. Domingo 28 de julio, examen bíblico, segunda de Samuel, del capítulo 1 al 12. Y domingo 11 de agosto, despertando con Dios. También, hermanos, recordarles el día de mañana la oración virtual, el día jueves el culto, el día viernes también.